Bueno, una vez que entonces nosotros tengamos todo esto registrado, ¿cierto? Sin esos textos que son incorporados donde no se ha vinculado el texto con la geometría, ¿qué es lo que podemos hacer después? Aquí empieza a aparecer algo bastante interesante que tiene que ver con los escastillones y con su definición. Por ejemplo, si es que alguien quiere seguir agregando mayor cantidad de información a estas partes, nosotros tenemos un aislamiento que sería, por ejemplo, si este es un muro de yeso cartón, basta con que ustedes pinchen esa parte de aislamiento y empieza a aparecer los detalles. Miren, entonces esto ya no sería una tabiquería estucada. Yo tendría que, recuerden, cambiar aquí en la tipología, en el muro, y este habíamos dicho que era tabiquería de pino 2x2, ¿cierto? Tabiquería de pino 2x2. En su caso va a aparecer la estructura porque está dentro. Eh, Revestido con placa de yeso cartón, ¿cierto? Estándar de 10 milímetros. De a poco vayan construyendo su etiqueta. Y entonces tenemos eso ahí. Ah, perfecto. Y ahí está entonces nuestra aislación. ¿Qué otra cosa podemos incorporar? Fíjense que el espesor que tiene ese elemento en la línea versus la losa son bastante distintos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos ir a esta parte donde dice anotar y vamos a encontrarnos que tenemos diferentes tipos de espesores. Entre ellos tenemos líneas anchas, finas, medias ocultas, líneas invisibles. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes aprendan desde ya a agregar ediciones, ¿cierto? A dibujar sobre esto. Para eso tenemos dos posibilidades. Una es cambiar las líneas que están dibujadas o que son parte del modelo y la otra que son líneas bidimensionales que no aparecen en el modelo. Para cambiar las primeras, o sea, para decir o convertir esas líneas en líneas con espesores diferentes, yo tendría que hacer un clic acá, ir acá a líneas anchas y pinchar acá. Fíjense que ahora tiene una línea bastante mayor, donde ese espesor con ese espesor son equivalentes. Fíjense, esa línea con esa queda bien. Ahí sí, ¿cierto? Ahí queda bien incorporado. ¿Qué es lo otro que puedo hacer? Agregar el textura, ¿cierto? Material, de dos maneras. La primera es que en esa materialidad que yo estoy designando, fíjese que aquí no la tengo asignada, entonces puedo hacer un clic acá y cambiar la materialidad, que esto sea, vamos a buscar hormigón, hormigón, le vamos a dar a aplicar, aceptar, aplicar, aceptar. Si se fijan, el hormigón no se está viendo con ese relleno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llegar, perdón, aquí en editar, a pesar de que es material hormigón, el hormigón no está apareciendo acá en esa definición. Y esto es lo mismo que vemos en los gráficos de las modificaciones de visibilidad gráfica, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Fíjense que yo puedo seleccionar otro y miren cómo va mostrando el patrón de corte. Esto se está cortando, entonces, ¿qué tengo que modificar? Patrón de corte. Si escojo ese, salen unas líneas diagonales. Si escojo ese, no sale nada. Si escojo ese parece que es el más adecuado, el modelado in situ. Y fíjense con la textura que sale. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo duplico y creo uno nuevo para cambiar ese tipo de patrón, o bien selecciono otro acorde a lo que estoy trabajando. En ese caso, el modelado in situ es el más pertinente, ¿cierto? Fíjense que ahora sí, quiero agregar una cama de ripio, por ejemplo, ¿cierto? Para agregar eso, ¿cómo lo agrego o cómo agrego el espesor del revestimiento? Nosotros acá no tenemos el revestimiento de suelo, ¿cierto? El recubrimiento, el porcelanato. Entonces debiese ir acá, editar. Recuerden que esa sería la estructura. Ya hemos dicho que este era de 15 centímetros. Vamos a agregar acá otro material más. Insertar. Lo subo arriba. Entonces sobre la estructura va a quedar esto que es más bien un acabado. Y aquí voy a elegir que sea porcelanato, por ejemplo. Vamos, tenemos porcelanato. Plástico, plástico, panel, panel, mortero. O un revestimiento de madera también puede ser. O un cerámico. Cerámico, por ejemplo. O baldosa, mire, fíjense. Cerámico. Ya.
Le voy a dar a aceptar. Al cerámico le voy a decir que tengo un espesor de 0.01. ¿Ya? Aceptar, aplicar, aceptar. Fíjense. Ah, está empezando a aparecer el espesor. Los espesores. Eso está súper bien. Ese suelo interior es idéntico al suelo exterior. Entonces, ese suelo exterior claramente tendría que ser otro tipo. ¿Cierto? Yo aquí lo voy a cambiar nombre porque en realidad no es de 30, sino que en realidad este es de 15 centímetros o de 17. 16, perdón. Ahí sí es coherente. 16 con 16, eso está bien. Aquí yo tendría que tener otro tipo para el exterior. Esto es un poco ya de lo que han venido haciendo. Quizás voy a que el exterior sea parte de una cera. Fíjense cómo van cambiando los espesores. Eso está bastante bien. Ya, le hemos dado los espesores. Fíjense que el cerámico está quedando por sobre el muro. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué creen? Aquí hay que cambiar el orden, ¿cierto? Porque el muro no va a quedar por sobre el cerámico. El muro debe conectarse con el radier. Ustedes tienen dibujado acá, tienen modelado los elementos, entonces no es necesario dibujarlos sobre. Yo aquí esto tiene unas diagonales, ¿cierto? Esas diagonales en realidad en nuestro tabique básico nosotros lo tenemos más bien que no es ladrillo hueco, sino que esto es aire, ¿cierto? Aceptar, aceptar, aplicar, ¿cierto? Eso es más parecido a lo que ustedes tienen. Tienen la tabiquería. Si ustedes quieren agregar o complementar el dibujo, piensen que puedo ir a líneas de detalle y acá yo voy a dibujar en bidimensional. Voy a dibujar con una línea fina, por ejemplo, la tabiquería. Línea fina, y ahora puedo agregar, si es que la estructura no tiene las X, yo les puedo agregar la X para entender que es un elemento que está llegando hasta abajo. Todavía no he solucionado ese problema, ¿cierto? Aquí tengo que cambiar la jerarquía. Bueno, luego lo vamos a ver. Entonces, si se fijan, ahora, si bien ustedes pueden tener la estructura, el contorno, lo que nosotros necesitamos hacer es agregar esa X para que se entienda que es una pieza de pi. Cuando uno ve entonces estos elementos, los voy a copiar solo como para que sea más ilustrativo. Pensemos que se repite cada 60. Fíjense entonces que el revestimiento, esa línea que es de aislación, ahora yo la estoy ajustando y la estoy trabajando acá. Esto es una línea 2D, no está modelado. ¿Dónde se cambia el espesor? Aquí, pues. Quizás de 0,8 es mucho, la voy a poner 0.75. Ahí sí. Está muy gruesa. ¿Cómo cambio el espesor de la línea? Bueno, ya lo hemos mencionado cómo se cambia el espesor de las líneas. Si quieren, por ejemplo, modificar o agregar una línea nueva, es igual como lo estuvimos haciendo en la sesión anterior. Tendría que ir a vista. No, perdón, esto es gestionar. Y aquí me voy a ir a estilo de línea. Fíjense que yo voy a hacer un clic acá y nosotros logramos ver una cantidad de líneas. Entre azul, aquí vemos unas líneas magenta. Nosotros podemos agregar unas grises. ¿Ya? Puedo también cambiar acá en patrones de línea. Estamos buscando si es línea centrada, si es línea elevado, ¿cierto? Si es línea de rejilla. Y hacia donde nosotros vamos buscando esas diferentes configuraciones. Tenemos patrones, grosores de línea. Grosores de línea. Esto no los vamos a tocar porque es un poco más complejo. Va a cambiar, fíjense que en virtud de la escala, en la numeración que tiene, va a cambiar de su espesor. Ahí no nos vamos a meter todavía. Entonces, como yo les mencionaba, es muy importante que ustedes vayan trabajando con eso. Esto se llama línea de aislamiento. Si yo tengo que cambiar entonces la línea de aislamiento, vamos a buscarlo aquí donde está. Patrones de relleno, estilos visuales, estilo de línea. A ver. Líneas de aislamiento, ¿sí? Líneas de aislamiento, ahí está. Salen grosor 1, color negro. A esa línea de aislamiento le voy a decir que salga de color rojo. Aplicar, aceptar. Y fíjense, cada vez que dibuje con esa línea de aislamiento, eso está en anotar, aislamiento, voy a hacer ese trazo y fíjense. Vamos enriqueciendo el dibujo, cosa que está bastante bien. Ya. Hemos agregado entonces etiqueta, hemos cambiado el espesor, el grosor de estos elementos, ¿cierto? Recuerden que
Si hay líneas que yo quiero ocultar o líneas que quiero que aparezcan, yo lo puedo seleccionar acá con ese cuadrito, cambiar esas diferentes proyecciones. Si es que no, yo puedo dibujar sobre esto de manera bidimensional. Esto está en el modelo, esto está bidimensional. Lo más correcto es hacerlo en el modelo, ¿ya? Entonces, todo esto que yo estoy dibujando debiese estar en el modelo. Lo que estamos haciendo es solo ver cómo se puede complementar el dibujo. Acá ustedes pueden agregar también, por ejemplo, en región, una región rellenada. ¿Qué pasaría si bajo esto tenemos una capa, por ejemplo, eh, de alguna piedrecilla, ¿cierto? Un ripio, una cama de ripio. Hacemos que una cama de ripio de 20 centímetros, ¿ya? Le voy a dar finalizar y fíjense que ahora yo he generado un patrón bajo eso. No es modelo, fíjense que ese es modelo y eso no es modelo, es una región rellenada. ¿Cómo voy cambiando ese elemento? Fíjense que si yo selecciono acá, esa región rellenada, yo voy a ir a editar tipo y fíjense que acá aparecen una serie de patrones con los cuales yo puedo trabajar. Entonces, qué es lo que yo debiese hacer? Es cambiar ese relleno cruzado, ¿sí? Por otro tipo. Editar tipo, lo voy a duplicar y le voy a colocar que sea relleno eh, cama de ripio. Entonces, en ese relleno de cama de ripio, entonces yo voy a elegir otro patrón, no sé, o una cama de arena, por ejemplo, podría elegir ese. Si es que hay algún patrón que me interesa crear, yo puedo o editar ese enlucido, fíjense, o crear uno nuevo. ¿Mm? Aquí voy agregando las diferentes líneas, esa interlínea lo voy a poner uno, por ejemplo, y fíjense que se ve más denso o menos denso. ¿Y donde yo voy cambiando eso? Ya. Hormigón, hormigón, hormigón. Puedo elegir en modelo, fíjense que hay otro elemento, ese se parece más. Aceptar, aceptar. Fíjate que ahora tengo una cama de ripio. Pero ¿qué está pasando? Yo estoy viendo el contorno y quizás no me interesa que se vea esa línea negra. Entonces, ¿cómo la cambio? Voy a editar, selecciono eso y le voy a indicar que esto se vean con líneas invisibles. Le voy a dar finalizar y fíjense que ahora no se ve. ¿Mm? Es así entonces como uno va trabajando con estos diferentes elementos. ¿Qué otra cosa también puedo agregar? Una super línea que haga un espesor. Estoy a dibujar con las líneas anchas. Línea ancha. Entonces con esa línea ancha yo puedo indicar que después este corte pasa por aquí. No logramos ver un espesor más generoso que ese. Fíjense que si yo lo selecciono, voy a ver qué espesor tiene la línea ancha. Entonces voy a ir a gestionar, configuración adicional, estilos de línea. Fíjense que el que tiene el espesor mayor es esa, 3. Yo voy a crear una línea que se llame, una nueva, se va a llamar línea de corte, o en realidad podría tener otro nombre para que no tenga un espesor mayor. Esta tiene un espesor de 3 y esta le voy a indicar que sea un espesor de 6. ¿Qué significa eso? Fíjense, ese es un espesor de 3. Perdón, es un espesor de, dijimos línea de corte, 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 línea de corte, línea de corte. Fíjense cómo cambió el espesor y ahora sí yo puedo entender qué es lo que se está cortando de lo que no se está cortando. ¿Ah? Ya, tengo eso. Si se fijan, me voy a ir acá a grosores de líneas y yo estoy trabajando a escala 1:20. En escala 1:20, el dibujo anterior tenía una línea de 0,35 milímetros, pero yo a esta le di un espesor de 6, que escala 1:20 es 1 milímetro. O sea que esa línea va a salir impresa con el grosor de 1 milímetro. ¿Mm? Entonces, está entre el número 6 y el número 5 para esa línea de corte. Con esto, entonces, ustedes pueden ir haciendo lo siguiente. Voy a ir a anotar y fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar la línea de corte y puedo empezar a definir ese perfil y va a quedar de manera muy clara lo que yo estoy cortando de lo que se está proyectando.
Fíjense. Pensemos que el terreno aquí va con una pendiente. Mira, incluso lo puedo hacer hasta con una diagonal. Miren, cambia, cambia bastante. O alguien me podría decir, pero profesor, ¿puedo cambiar esa por una línea de corte? ¿Esa? Sí, selecciono el elemento, voy acá. Y fíjense, también puedo agregar una línea de corte aquí. No, no se está agregando. No, estoy con línea ancha, perdón. Fíjense que ahí se agrega. Pero el tema es que cuando yo lo agrego acá, esta llega hasta el borde. No me permite dibujar como lo estoy haciendo yo. Mira, lo voy a hacer acá con línea de detalle. Y a mí me interesa que todo este interior, o sea, lo que voy a dibujar es solo lo único que va a quedar con ese grosor mayor. Entonces esto si yo lo hago así, ahí queda bien. Acá debiese pasar por encima de eso, hacer ese bordecito, llegar hasta acá y llegar hasta acá. Fíjense, cómo van entonces los cortes, van tomando una representación mucho más adecuada. Aquí yo pasé de largo con la línea. Fíjense que yo puedo modificar las líneas sin problema, porque las líneas son dibujos, dibujos bidimensionales. No es parte del modelo. ¿Mm? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Seguir dibujando, anotar, línea de detalle, estoy con línea de corte. Ahora sí tienen espesor las cosas. Miren, si hay algo que yo quiera ocultar, yo generé una región y inventé una región rellenada que se llama cama de ripio, pero ustedes pueden inventar una región o una máscara de recorte que me sirve para ocultar cosas. Por ejemplo, yo puedo generar una máscara de recorte que se dibuje con la línea de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a hacer lo siguiente. Quiero que todo lo que estoy dibujando ahora no se vea. Estoy colocando, tal cual como le dice el nombre, una línea sobre esto, lo cual genera un paño blanco. Y el paño blanco tapa y esconde todo. Es un dibujo bidimensional. Fíjense que arriba sale con una línea de corte y abajo sale con una línea de corte, cosa que se ve muy rara. Entonces, ¿qué debiese hacer? Editar contorno, lo que se está cortando, lo que pasa por arriba, línea de corte, y todo lo que pasa por abajo, para que no se vea, debiese ser línea invisible. Lo selecciono, indico que sea línea invisible, le doy a aceptar y ahora sí, fíjense que se ve mucho mejor. Yo podría seguir trabajando con eso y en realidad decir que se transforma en ese espesor. Esto va a depender de la representación que ustedes quieran indicar o generar. Ahí se ve bastante limpio. Y es así entonces como ustedes van editando el corte. En función de eso es lo que ustedes van diciendo, esto se ve, esto no se ve. Se ve esa línea ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Generar acá ese detalle, tal cual como lo hemos hecho ahora, o bien, si se fijan, acá hay diferentes componentes que yo puedo cargar. Ese componente que yo puedo cargar son los que viene predeterminados. No he cargado familias de componentes. Voy a ir acá a la familia, voy a ir a la parte de componentes. Eso está en anotaciones. A ver si encontramos símbolos de refuerzo. No, no, son las etiquetas, símbolos, cota, cabecera, extremo, no, tampoco. Eso está en bloque, anotaciones. Entorno. ¿Dónde estaban esas cosas? Vamos a ver más arriba. ¿Dónde estaban eso? Mobiliario, no. Fíjense que no lo encuentro. Se los voy a tener que agregar en otro. Por si alguien quiere utilizar esos elementos. Estas son todas las anotaciones, son parte del texto. Simbología, no. Bueno, se lo tendremos que ver cómo incorporar encima
y se pueden solapar cosas, pero ya con la máscara, ya con el relleno, ustedes pueden empezar a trabajar los diferentes elementos. Pueden crear un patrón de fondo, por ejemplo, voy a decir que todo sea con línea invisible y puedo empezar a agregar textura. La gracia sería que el muro que esté atrás lo tenga. ¿M? Por ejemplo, que este sea este patrón que acabo de dibujar, ese patrón de relleno. Yo tengo dos, el que dice cama de ripio y el que dice cruzado. Este lo tendría que editar, lo voy a duplicar y quizás este va a decir relleno tipo tabla vertical. Le voy a dar a aceptar, voy a cambiar acá y voy a decir que sea tabla vertical, es de 15 centímetros. O que se vea como hormigón o que se vea como parquet, ya. Le voy a colocar acá, va a salir con grosor 1. Fíjense que el patrón tiene que ser con un color que sea gris clarito. Y le voy a dar a aplicar, aceptar y fíjense. Entonces voy complementando el dibujo. ¿Ah? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay alguna duda con eso? Entonces, de esa manera vamos a ir poco a poco, primero describiendo y lo segundo, ya más adelante, empezar a ir especificando, ¿cierto? Y ver cuál va a ser la manera gráfica con la cual yo voy a trabajar. Eso es muy, muy importante que aparezca. ¿Ya?